Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos, y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario, y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Hoy vamos a conocer la trayectoria profesional de Ángela Pérez. Ángela es vicepresidenta de Desarrollo de Negocio en Health in Code, que es un grupo biomédico especializado en el análisis genético aplicado al sector médico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una boutique de reclutamiento y selección que te ayuda a incorporar a los mejores perfiles científico-técnicos para tu empresa. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Ángela, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Manolo. Bueno, Ángela, es un auténtico gustazo tenerte por fin, ¿no? Después de varias vicisitudes que hemos tenido para quedar. Y como solemos empezar las entrevistas en este podcast, a mí me gustaría que empezáramos desde el principio. O sea, todos conocemos a la Ángela Pérez de ahora, pero a mí me gustaría que empezáramos cuando decidiste acercarte al mundo de la ciencia, o incluso antes si tú quieres, ¿no? Porque muchos científicos vienen de una carrera de vocación, ¿no? Pero en tu caso me gustaría que nos contaras qué es lo que te hizo a ti estudiar, por ejemplo, biología. Cuéntanos. Muy bien. Pues bueno, es una historia un poco curiosa porque realmente yo estudié biología porque era potencialmente en aquel momento, yo nací en el año 73 con un boom tremendo de natalidad. Entonces, en aquel año existían los numerus clausus, no había tanta oferta en la universidad como demanda por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces yo potencialmente fui al cole público, bueno, pues uno de los peores de Valencia, y me pegué un tremendo batacazo en selectividad. Y esto me gusta decirlo porque bueno, hay veces que el pasado nos condiciona a la hora de decidir que no podemos llegar a determinadas metas porque partimos de una posición, digamos, no demasiado ventajosa, y yo esto quiero defender y romper una lanza a favor de que, bueno, siempre es tiempo de reconducir nuestra propia trayectoria, ¿no? Y buscar una meta de éxito. En este caso, pues yo, como te comento, no tengo la formación más adecuada. Cuando hago el selectivo no consigo esa nota suficiente para estudiar pues, ingeniería, que era en aquel momento lo que me gustaba. Vale. Y bueno, yo entro en biología, entonces soy una auténtica bióloga sin vocación, ninguna. Realmente hasta tercero de carrera yo me relacionaba con mis compañeros a los que les encantaba ir al campo, trastear con bichos, cazarlos, conservarlos. A mí me daban auténticamente un asco tremendo los bichos, y bueno, y las plantas pues tampoco era una cosa que a mí me apasionara. Entonces, bueno, pues así conviví hasta que una maravillosa mañana en la que entró una profesora de genética en el aula y empezó a darnos clases de genética. En aquel momento dije, ole, sí. Voilà, aquí está mi auténtica vocación. Empecé a prestar más atención. Por cierto, yo soy una estudiante de las que a mí me pones un temario, yo me planifico y tiro adelante con todo. Da igual que me guste que no me guste. Estoy programada para hacer una determinada tarea que me propongo. Entonces, hasta ese momento no tenía vocación, pero tampoco me había planteado que podía dejar aquella carrera, ¿no? Yo continué y tuve la gran fortuna, gracias a esto, de encontrar genética. Genética, pues imaginaos genética en el año 92, nada que ver con lo que ocurre ahora, no se conocía el genoma humano, ni siquiera sabíamos casi secuenciar ADN, lo hacíamos de una forma absolutamente artesanal. Entonces, bueno, pues en aquel momento decido que voy a elegir a partir de ese momento todas las asignaturas que tengan que ver con genética y voy a interesarme enormemente por esta disciplina, ¿no? Que empezaba. ¿Esto de la genética, o sea, a ti te sonaba de repente de primeras o lo conocías de antes? Es que esto me recuerda un poco a algunas conversaciones que yo tenía con mi padre cuando me explicaba que él, cuando estudió, el tema del ADN no se sabía demasiado bien. Nada. Y parece increíble, ¿no? Pero pasa, ¿no? Y yo creo que la evolución que ha pasado en el mundo de la genética o de la genómica, ¿en cuánto? En 20, 30 años, es tremendo, ¿no? Sí, es un poco como las TIC. Cada año te sorprendes porque la capacidad de levantar la información del ADN se duplica y se multiplica cada año que pasa, ¿no? Entonces, todo lo que sabes el año anterior
no puedes desconectarte en ningún momento, tienes que seguir actualizándolo porque cambia enormemente la tecnología y cambia enormemente la forma de entender pues esa información que obtenemos cuando secuenciamos el ADN de un organismo. Pero tú lo viste, desde el principio viste, esto es para mí, ¿no? Sí, efectivamente. Dije, esto es lo que me gusta, es algo que cuenta mucho con procesos, son protocolos, es algo organizado que a mí me gusta mucho y tenía detrás pues todo un campo por descubrir. La verdad es que luego también me he dado cuenta que a mí lo que me gusta es hacer las cosas por primera vez. Oye, por primera vez en mi barrio, en mi ciudad, en España o en el mundo, si es posible, ¿no? Pero esa sensación, esa satisfacción de ser el primero en proponer hacer las cosas de una determinada manera, en lanzar al mercado un determinado producto, es algo que me apasiona. Es un subidón de adrenalina que yo le recomiendo mucho a las personas, ¿no? Hay personas que les gusta hacer las tareas de una forma rutinaria. A mí me encanta cambiar las cosas e intentar hacer las cosas de otra manera. Entonces, en este campo estaba todo por hacer. Yo no sé si esa fue la faceta que más me gustó, que había mucho por descubrir. Casi lo que te enseñaban era la puntita del iceberg de lo que se iba a descubrir después y ya se veía. ¿Y te picó el gusanillo de la investigación per se? Bueno, si quieres continuamos un poquito en esta trayectoria. Yo empiezo a estudiar todas las asignaturas relacionadas con genética en cuarto de carrera. Estamos hablando del plan antiguo, 5 años de carrera. En cuarto de carrera entro en el departamento de genética como ayudante de investigación. Esto implica lo siguiente: tú eres la que le friega los matraces y los tubos de ensayo a un señor que está haciendo el doctorado y a cambio él piensa en voz alta si te apetece y tú vas aprendiendo de lo que él habla, ¿no? Un sistema que a mí me encanta, basado en el esfuerzo, ¿no? Y que se diferencia tanto con las generaciones actuales, ¿no? Que necesitan retos, que parece que les tenemos que proporcionar determinados marcos de trabajo para que trabajen, ¿no? En nuestro caso, con esta edad que yo tengo, pues allí tú te esforzabas todos los días y estabas allí pues haciendo algo para que te enseñaran. Entonces, bueno, empiezo en el departamento de genética, termino la carrera y en aquel momento, bueno, consigo una beca para hacer la tesis doctoral y comienzo la tesis doctoral. Mis padres encantados de la vida, una tesis doctoral basada en genética y era, pues concretamente, para que os hagáis una idea, pues la sobreexpresión de un gen que tenía que ver con el desarrollo del ala de una mosca, que trabajamos mucho en el laboratorio, pues cuando se inhibían o se activaban determinados genes. Imaginaos que aquello le interesaba a un señor alemán con el que me carteaba y a mí. Cuando llevaba 6 meses con esta investigación, pensé, Dios mío, yo no puedo continuar 3 años y medio como mínimo, más o 4 años más trabajando en esto y quemar esta etapa de mi vida aquí. Por aquel entonces, la Universidad de Valencia trabajaba en colaboración con Roche en los primeros proyectos de investigación y de secuenciación de organismos modelo. Estaban trabajando en Europa. En Europa nos repartíamos unos trocitos de cromosomas de una mala hierba china, cuya secuencia de ADN nos permitiría después, cuando la analizáramos, ver un poco cómo podíamos trabajar con nuestras plantas ya de interés agronómico, no aquella mala hierba, y poder tener variedades cada vez mejores. Entonces, bueno, como la Universidad de Valencia estaba trabajando en este proyecto y yo tuve la gran fortuna de trabajar en este proyecto, se me abrió como un campo paralelo que tenía que ver con, hemos trabajado en estos proyectos europeos de secuenciación, manejamos una tecnología que manejan muy poquitas personas en Europa, sabemos secuenciar ADN y además con una tecnología revolucionaria en aquel momento. Y por otro lado, yo tenía mi carrera en la academia garantizada durante 4 años y luego imagino que una trayectoria en docencia o quedándome en la propia universidad o yéndome a hacer un postdoc a otro país europeo y trabajando en investigación. Pero es que a mí la investigación me parecía algo lento y no de masas. Entonces, en aquel momento, pues tomó una decisión que me hace mucha gracia recordar porque senté a mis padres y les dije, bueno, vamos a ver, he decidido dejar la tesis doctoral, es algo que en este momento no me apetece hacer, creo que con mis 23 años, creo que ahora mismo puedo hacer otras cosas, la tesis doctoral queda para más adelante, y entonces, bueno, he decidido cofundar con un profesor de la universidad una empresa que utilice esa tecnología que tenemos procedente del proyecto de investigación de secuenciación de ADN y intentar desarrollar productos y servicios basados en secuenciación de ADN y llevarlos al campo, al mercado, ¿no? Y, por cierto, pues para esto hay que ser autónoma, palabra más que prohibida en aquellos tiempos y ahora parece mala, en aquel momento era como algo terrible. Y además, oye, ya que voy a emprender, si me prestáis un poquito de dinero, pues me vendría muy bien porque voy a necesitar fundar una empresa. ¿Y cómo se les quedó imagínate que les faltó hacer la croqueta en aquel momento. Yo no recuerdo bien esas caras, ¿no? Pero bueno, luego ya sabes cómo son los padres y me apoyaron en todo. Y así nace la primera empresa de biotecnología, de secuenciación de ADN, de genética,
en España, nace en la Comunidad Valenciana, su nombre es Sistemas Genómicos y está todavía hoy ubicada en el Parque Tecnológico de Valencia, de Paterna. Entonces, bueno, pues así fundamos Sistemas Genómicos. Madre mía. Oye, si nos intentamos poner en la cabeza de una joven científica de 23 años, ¿qué le tienes que decir o cómo la convences? O no, a lo mejor no hay que convencerla, no sé. ¿Qué le tienes que comentar para que decida dejar una carrera como muy cierta, segura, clara, ¿no? Unos pasos muy concretos, ¿no? A emprender? Y más por aquellos tiempos. Pues efectivamente, no sé si hay un cierto punto de locura, pero en mi caso salía como algo natural. Yo llegaba todas las mañanas a la universidad en la misma dinámica, a la misma hora, me ponía a trastear en el laboratorio y a realizar los mismos protocolos y yo pensaba, ostras, y así, espérate, 4 años por 365 días, porque las moscas se reproducen cuando quieren, aquí no había fines de semana. Y aún así yo decía, todo esto, esta multiplicación todos los días así de mi vida durante unos cuantos años, uff. Y por otra parte, pues no existían empresas de esto y tú decías, bueno, ¿y si podemos inventar algo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué después de haber hecho esas publicaciones? Por cierto, hicimos unas publicaciones científicas maravillosas de un impacto tremendo en revistas de reconocidísimo prestigio. Teníamos incluso un currículum científico muy bueno, ¿no? Podíamos haber seguido en el ámbito de la investigación con cierto éxito viviendo de estas publicaciones. Pero aún así dices, ostras, y esto todos los días de mi vida. Yo creo que es un momento de algo que no hacemos los humanos, que es parar y pensar si en donde estamos metidos es donde queremos estar, ¿no? Y si podríamos hacer algo por mejorar nuestra vida. Oye, somos felices, pero si nos paramos a reflexionar, podemos cambiar algunas cositas para ser todavía más felices. Yo en aquel momento pensé, no está mal, me puedo conformar y me puede ir bien en la vida, pero creo que si lo intento en emprendimiento, si monto una empresa, voy a ser más feliz, porque voy a hacer lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Entonces eso de hacer lo que es mentira, ¿no? Haces lo que puedes y sobrevives. Pero en aquel momento me seducía mucho la idea de inventar, ¿no? De inventar cosas y de aprender, sobre todo de aprender muchísimo acerca de un campo que desconocía completamente. ¿Y cómo se crea una empresa, Ángela? ¿Por dónde empieza? Bueno, ahora es mucho más fácil. Ahora tenemos un ecosistema, le llamamos el ecosistema emprendedor. En Valencia, concretamente, nos hemos organizado y tenemos pues las aceleradoras, los pequeños fondos de inversión, los fondos de inversión un poquito más grandes, los emprendedores en diferentes ámbitos y las asociaciones que tratan de ayudarte y enfocarte y decirte dónde están las incubadoras, dónde están los mentores que te van a ayudar un poquito. Eso ahora es mucho más fácil. ¿Y dónde están aquellos que lo han hecho antes y te pueden dar consejos y te pueden apoyar un poquito? Ahora lo tenemos estratificado. En aquel momento era mucho más difícil y el único sitio disponible en Valencia era una cosa que se llamaba y que sigue llamando hoy el CEI Valencia, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, donde pues me acogieron, me enseñaron cómo hacer un plan de empresa. El plan de empresa lo presentamos a unos premios Bazcaja en aquel momento y nos dieron 2 millones de pesetas como mejor plan de negocio. Imagínate los que habría. Yo creo que les gustó más el sector que el propio plan, porque tenía todas las lagunas del mundo. Yo luego le eché un vistazo con el tiempo y me hizo mucha gracia. Y bueno, te acercas a alguien que conoce un poquito cómo se emprende, te ubicas en un sitio donde se albergan emprendedores y trabajas 24 horas al día, y esto no es una exageración, son muchísimas horas al día dedicados a salvar todos los obstáculos que te van llegando. En ese aspecto, ¿viste tú mucha diferencia entre el antes y el después? O sea, son famosos los investigadores por su obsesión, ¿no? Con sus proyectos y con... ¿Es tan distinto cuando emprendes? No, yo creo que es más duro. Yo creo que emprender es mucho más duro que tienen cosas comunes. En la ciencia, sobre todo en un ámbito como el de la biología, tú vas al laboratorio, ejecutas un protocolo y lo normal es que no te funcione. O sea, tenemos que estar preparados para el fracaso porque los experimentos no suelen funcionar. En la empresa lo mismo. Tú pones en marcha un determinado producto, sales al mercado y no te funciona, vuelves y ensayo-error y método científico. Esto es común. Pero en realidad en la empresa el problema es que el ámbito de actuación en el que te mueves no está circunscrito a aquello que te habían enseñado teóricamente en la carrera. Tú cuando emprendes hay un montón de disciplinas que no te han enseñado. Por lo tanto, el ensayo-error ha de ser, las iteraciones han de ser mayores y los tienes que hacer mucho más rápido, porque el mercado tampoco te da tiempo infinito. Entonces, en un caso en la ciencia, los científicos nos han formado, aunque no sea al 100%, para ejecutar una serie de tareas que no te van a funcionar a la primera, pero con ensayo-error llegarás a buen término. En el campo de la empresa
no te han enseñado para la mayoría de ellas. ¿Quién te ha enseñado a gestionar recursos humanos? ¿Quién te ha contado lo que era una cuenta de resultados cuando estabas estudiando biología o química o matemáticas? Todo esto no lo sabes y lo tienes que aprender pues rodeándote de gente buena cuando puedes pagarla o bueno, persuadiendo a amigos tuyos si tienen estos ámbitos o estas disciplinas o estos ámbitos de conocimiento y ensayando ensayo-error rápido para acertar lo más rápido posible el camino bueno. Oye, y en el año 1998 creo que fue, ¿no? Cuando fundasteis. ¿Cómo encontrasteis el primer producto o servicio? O sea, imagino que el inicio es lo complicado, ¿no? En esa fase. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, nosotros cuando teníamos la tecnología para secuenciar ADN, lo que hicimos fue ir a Google, que ya existía, y nos informamos acerca. Bueno, es que esto lo digo porque ya a determinadas edades a veces se dan las cosas por hecho y yo recuerdo los primeros clientes conseguirlos mirando en guía páginas amarillas, pedirla de todas las provincias y buscábamos por sectores de actividad y conseguíamos los teléfonos para conseguir esos clientes. Ahora esto se lo cuentas a un niño de 26 años y se parte de risa. Amarilla, eso. Entonces, bueno, en aquel momento lo que hacemos es mirar en el mundo quién utiliza secuenciación de ADN en el ámbito de la salud, que era lo que nos gustaba, y empezamos a ver que existían empresas en Estados Unidos que ya hablaban de aquello del diagnóstico genético, aquella información que existía en nuestro cuerpo y que nos ayudaba a prevenir enfermedades o a conocer determinados riesgos. Y entonces cometimos el error número 1, error fatal de primero de máster de emprendimiento, que tiene que ver con que aquello que veas que ocurre en un mercado no tiene por qué estar ocurriendo en todos los mercados y mucho menos si usted vive en España. Yo estaba viendo cómo se desarrollaba un determinado mercado en Estados Unidos y mal pensamos que aquello lo íbamos a desarrollar en nuestro país, en España, y nos lo iban a quitar de las manos. Pues entonces lo que hicimos para desarrollar ese primer catálogo, respondiendo a tu pregunta, fue copiar como bellacos, hacer eso que llamamos benchmarking, y luego nos equivocamos como bellacos también, cuando nos dimos cuenta que los médicos nos decían, pero señorita, usted me está diciendo que el cáncer puede ser hereditario. Pues sí, hoy es algo obvio y todos los médicos saben que cierto porcentaje de los cánceres son hereditarios. En el año 98, pues no. Aparte de lo que yo digo siempre, yo era una chica de 23 años que potencialmente aparentaba 19 y a lo mejor tampoco era el perfil. Nuevamente, ahora estamos acostumbrados a ver chicas que dirigen empresas. En el 98 no es así. No es así en absoluto. Entonces no era. Entonces, bueno, pues nos equivocamos en ese catálogo, volvimos a la empresa, tiramos el plan de negocio a la basura, pedimos pizza y dijimos, ¿cómo vamos a pagar el secuenciador de 16 millones de pesetas que nos hemos comprado, las 3 personas que hemos contratado en literalmente un taller mecánico, que era donde se desarrolló la primera versión de sistemas genómicos, ¿no? Porque todo ese equipamiento, Ángela, ¿lo teníais de la universidad? ¿Había sido pagado posteriormente? ¿Eran fondos vuestros? Bueno, nos ayudó muchísimo las subvenciones que existían. Sí que tengo que decir que existían y siguen existiendo fondos para crear empresas de base tecnológica. Hay mucho apoyo. No te lo dan en el momento adecuado, te dan el dinero después, pero que te concedan ayudas es un aval muy bueno para ir al banco. ¿Y no eran préstamos? No, en aquel momento eran subvenciones. Luego pasó a préstamos, ahora también es subvenciones y ahora ocurre algo mixto. A mí me encanta que sean préstamos, pero también es verdad que un mix, subvención un poquito para ayudar y préstamos es mejor. A pesar de que digo que me gustan más los préstamos porque hay personas o emprendedores que se pueden engañar pensando que eso, pues como no lo tienen que devolver, es para jugar. Y no es para jugar. En una empresa nunca se juega. Los efectos secundarios de equivocarse son tremendos. Entonces, bueno, pues nos equivocamos y durante ese par de días, 3 días, en los que reconfiguramos nuestro catálogo, pues nos cambiamos de sector. El sector sanitario ya nos habían dejado claro los médicos que no iban a comprarnos análisis de diagnóstico genético. Pensemos que fue el caso Angelina Jolie en el año 2004 el que cambió un poquito nuestra concepción y cambió un poquito la sociedad y hace que los humanos de la calle normales que no sabemos de genética sepamos un poquito más acerca de eso de que los genes pueden condicionar si tú vas a desarrollar un cáncer, como le pasó a esta famosa actriz. Esto ocurre en 2004 y también en 2004 nos compran el primer servicio que nosotros empezamos a querer ofrecer en el año 98. Durante esos 6 años lo que hicimos fue desarrollar un catálogo infinitamente menos complejo, también basado en análisis de ADN, pero no en secuenciación de análisis de ADN, que tenía que ver con la detección de material transgénico, ver si un foie
tenía 100% hígado de oca o podía tener una contaminación por pollo, o las aceitunas rellenas de anchoa, aquello era anchoa o era sardina, y así un montón de proyectos que fuimos haciendo. Esto para nosotros fue la tabla de salvación. Nosotros fuimos a hablar con Daxa Maicerías Españolas, que fue nuestro primer cliente, Roquet Laís el segundo, Ero España el tercero, el Corte Inglés, y así todas las grandes industrias agroalimentarias españolas que estaban muy preocupados por la seguridad alimentaria y que vieron en el ADN o en los análisis de ADN una vía muy fiable para autenticar el origen de sus productos. Entonces, todos aquellos productos en los que puedas tener una versión muy cara, un atún rojo muy caro y una versión mucho más barato, que cuando juntas los ingredientes puedes hacer pasar unos por otros, ese es, digamos, nuestro mercado en el que el ADN puede decirte de forma inequívoca si tienes la versión buena y por la que has pagado o una versión adulterada. Oye, ¿cómo se lleva ese tipo de cambio o sea, cuando pivotas y te vas directamente a una industria diferente? Entiendo que hay como una cierta rémora de la marca que has ido trayendo durante ese tiempo. Entonces tienes dos opciones. O simplemente pivotas o creas una empresa nueva, que es otra posibilidad, con otro nombre, con otra idea, ¿no? ¿Por qué decidisteis quedaros con la empresa y pivotar en lugar de parar y abrir una empresa diferente? Bueno, en realidad no nos había dado tiempo a desarrollar la marca. Yo tu argumento te lo compro exactamente, te lo compro muy bien. Ahora, en el momento en el que hoy te diría que mi empresa se llama Health & Co, está directamente enfocada a hacer diagnóstico genético para humanos y ciertamente, a pesar de que todavía arrastro con cariño ese mercado en el campo agroalimentario, ahora tengo una marca que se llama Imegen Agro, en la que desarrollo una web donde hago análisis de piensos que no se me ocurriría nunca poner en la web de Health & Co, donde van los médicos a ver qué productos estoy vendiendo. Entonces, efectivamente, cuando uno toca ámbitos de actividad como el agroalimentario y un sector como una especialidad como la oncología, tienes que tener marcas completamente separadas, a pesar de que cuando entra la muestra en el laboratorio, a ti te dé igual a la hora de obtener ADN si la materia de partida es una biopsia de tejido o un pincho. Nos da exactamente igual a efectos de obtener ADN, pero es verdad que la marca y las plataformas donde tus escaparates son completamente diferentes, porque el mercado es diferente. Claro. Y Ángela, decías antes que a los médicos no se le podía hablar de esto, ¿no? Por aquel entonces, año 2000 o así. ¿Se les puede hablar ahora de esto? ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado un poquito, no tanto como nos gustaría, porque tenemos un problema grave en este país y es que somos el único país europeo sin especialidad en genética. Entonces, no hay médicos que sepan de genética. Si los médicos no saben de genética, pues la sociedad tampoco, los pacientes tampoco. Entonces, es algo casi empujado por lo que vemos en otras compañías, en determinados programas de divulgación científica, algunos muy buenos de ellos que nos abren la mente respecto a un poco el conocimiento que viene y las herramientas de las que podemos disponer. Pero efectivamente te diría que hay unos miles o unos centenares de médicos en España que saben genética porque se han molestado y son autodidactas y se han molestado de acudir a aquellos congresos y se han formado para poder aconsejar un poquito mejor a sus pacientes. Entonces, estos médicos están muy bien valorados, muy cotizados, están en hospitales de referencia donde las personas que tienen alguna de las 8.500 enfermedades raras pueden acudir para que estos médicos pues, puedan afinar un poquito mejor el diagnóstico. Pero siguen siendo pocos, ¿no? De hecho, no es solo que no haya médicos, es que no hay profesionales de esto y a ver si cambia. No sé si tú tienes noticias nuevas, ¿no? Pero va lento. Pues llevamos presionando durante 20 años, claro, van surgiendo especializaciones, pero la genética sigue todavía en la hoja de ruta o en el cajón. ¿Hablamos del por qué, Ángela, o seguimos? Es algo, la verdad es que los designios de los políticos son algo que a lo que no me atrevo. Desconozco si es una cuestión de lobbies, si es una cuestión política, si hay otras cuestiones más prioritarias en la agenda, pero honestamente es algo que viene, que todos los países europeos ya lo han metido en sus especialidades y lo único que nos puede pasar como país es, como siempre, quedarnos un poquito más atrás. Es una locura. Adelante con ello, pero desconozco los motivos por los que no. Pasará. Ángela, llegamos al año 2014 y emprendes un nuevo proyecto. Cuéntanos. Sí, bueno, lo que nos ocurre, esto realmente, Manolo, es en 2008, en 2009 concretamente, Imegen, Instituto de Medicina Genómica,
no Health Code. Health Code es, ahora te comento, primero Vale. sistemas genómicos. Tenemos una hecatombe, digamos, en el año 2008 y que tiene que ver con otro de los graves, yo creo que es el segundo topic en un máster o el segundo error más frecuente, y es que no monte usted una empresa sin tener ni idea del campo o del mundo de la empresa. Y si lo hace, porque no tiene más remedio que hacerlo, porque piensa que es su oportunidad, tómese la molestia de formarse en el campo de la empresa. No confíe a ojos cerrados en otros socios que pudieran no estar tan alineados con el objetivo de la empresa y más alineados por sus propios objetivos. Esto nos pasa a nosotros. Confiamos en un socio concretamente. Nosotros éramos las tres Fs, o sea, el accionariado de sistemas genómicos eran pues los científicos como nosotros que habíamos conseguido persuadir para que pusieran unos cuantos miles de euros, nuestros familiares y nuestros amigos. Y entonces, bueno, así conformamos 15 socios que habían puesto un poquito de dinero y con ello compramos el primer secuenciador y empezamos. Pero de ese conjunto de socios se nos juntó 2 años después de iniciar la empresa el que era nuestro asesor fiscal. Vamos, una familia adinerada y bastante conocida en Valencia que, bueno, pues que tenía una asesoría fiscal, mercantil, contable y nos ayudaba con todos esos trámites que nosotros desconocíamos. A los 3 años proponen entrar en el accionariado, justo en ese momento en el que nosotros pensábamos que nuestra actividad era intensiva en financiación y que vamos a necesitar meter alguna empresa de capital riesgo. Ellos se proponen como empresa alternativa al capital riesgo. Ya nosotros nos convencen de que efectivamente es mejor coger a alguien de confianza que nos pusiera este dinero más que una empresa de capital riesgo o de fondos que no conociéramos, ¿no? Y ese es el momento en el que empieza pues, un periplo muy desagradable que al final materializa en que él se queda con la compañía robando el porcentaje del resto de accionistas. Esto técnicamente en economía es algo complejo de explicar para personas que no son economistas, pero hay una fórmula y ellos la aprovecharon muy bien para hacer una reducción de capital a cero, ampliación de capital, y al final lo que hacen es hacer desaparecer unas acciones que se quedan ellos, en este caso ese socio, que se queda las acciones de todos. Ellos es verdad que esto, la parte económica y financiera la resuelven muy bien para ellos y nos roban la compañía literalmente, pero también es verdad que yo creo que infravaloraron enormemente pues que una empresa como esta necesita una visión a medio y largo plazo y un grupo de profesionales motivados y dirigidos por un líder que conoce su mercado. Entonces, en ese caso, ellos acaban de vender pues 12 años después con cierto éxito porque el mercado se volvió loco estos últimos años y pagó enormes cantidades de dinero por sectores tan bonitos, fashion, como el de la genética. Acaban de vender esta compañía por una cantidad no desdeñable de dinero al Grupo Synlab, que es una empresa, un laboratorio yo creo que el más enorme de análisis clínicos que quería, digamos, tener una punta de lanza en genética. Y lo venden con éxito, pero han pasado 12 años malos porque no sabían dirigir su propio negocio. No habían tenido éxito ni ganaron dinero en ningún momento. Y viéndolo un poco en retrospectiva, ¿qué desventaja hubiera tenido irte a capital riesgo? Bueno, yo creo que hubiéramos sufrido también. Yo creo que el problema real era que nosotros no teníamos experiencia previa, ninguno de los socios que formábamos la compañía, y hubiéramos sufrido porque el capital riesgo también tiene un foco o un objetivo que es comprar barato y vender más caro. Entonces, esto choca enormemente con un emprendedor que se enamora de su proyecto y lo trata como a un hijo, ¿no? Tú tienes un foco completamente diferente al capital riesgo. Hubiéramos sufrido, pero no nos hubieran robado la compañía. Es decir, hubiéramos hecho un exit con más dinero, hubiéramos fundado otros negocios con una cantidad de partida. Esto fue tremendo en el sentido en el que una persona se queda con el dinero, los sueños y el niño de todos, ¿no? Aquel proyecto que es vital para aquí. Entonces, con fondos hubiéramos tenido sinsabores también, pero acompañados, pero no nos hubieran engañado económicamente. Bueno, llegamos a ese segundo punto en el que tenéis que pedir otra vez pizza, posiblemente más grande. Tal cual. Y claro, en su momento, cuando empezasteis, teníais la tecnología, ¿no? como parte potente, ¿no? Como el valor, una parte del valor importante de la empresa. ¿Qué teníais en ese momento que hizo que pudierais lanzaros con Health Code? Bueno, pues algo todavía mejor, que era, sabíamos exactamente lo que no había que hacer. Entonces, cuando tú tienes un banco de pruebas enorme en el que has ensayado líneas de negocio que no te han funcionado, has contratado personas que no te han funcionado y otras que son magníficas, has comprado equipos
que te funcionaban medio regular y otros que te funcionaban muy bien, y tú tienes un punto de ruptura y tienes que cortar con ese negocio. Pues bueno, básicamente lo que hicimos allí fue hacer un luto corto, 2 semanitas llorando. Oye, llora 2 semanas, pero 2 semanas y un día ya no se llora. Ahí nos lavemos nuestras heridas, nos planteamos trabajar en la competencia, volver al campo académico o refundar la compañía. Optamos por esta última y pensamos, oye, si lo hemos montado una vez, ¿por qué no 2? ¿No? Y entonces empiezas, te cuentan que en España no se dan segundas oportunidades, que todo es muy difícil, que ves, no tenías que haber emprendido, vuelve a lo seguro. Oyes todo eso y haces justo lo contrario. Bueno, eso soy yo, nosotros, ¿no? Y hacemos justo lo contrario. Y entonces nos damos cuenta de que, por supuesto, que España da segundas oportunidades. A mí me las dio el banco, me las dieron mis proveedores, me las dieron absolutamente mis clientes, cuando lo que ocurre no tiene tanto que ver con el trabajo que has hecho, sino con tu bisoñez, tu candidez, pues ahora ya las personas que han de confiar en ti ya saben que has aprendido de ello. Y en ese momento, pues fundamos esa empresa que era la versión 2.0 mejorada y que nos costó un 10% que la primera, un 10% del esfuerzo que nos costó montar la primera. Y cogimos aquellas líneas de negocio que funcionaban bien, contratamos a aquellas personas que sabíamos que iban a estar con nosotros sin duda durante mucho tiempo, que iban a montar muy buenos equipos de trabajo, y así nace IMEGEN, Instituto de Medicina Genómica, que ahora ya tenía 2 focos. El foco de crecimiento orgánico, que es aquel crecimiento que tú consigues vendiendo cada vez más y teniendo cada vez más clientes, y crecimiento inorgánico, aquel que consigues comprando empresas pues o bien complementarias a tu actividad o bien que hacen la misma actividad. Pensemos que empresas que hacen diagnóstico genético en salud en España en el año 2009, pues éramos 12, 13 como mucho, y además tamaños pequeñitos. Empiezan en Europa y en Estados Unidos a crearse grandes corporaciones que trabajan en esto del diagnóstico genético. El mercado es global y por tanto competimos directamente con ellos, y entonces pues estratégicamente pensamos que la única forma de competir con ellos y sobrevivir a largo plazo, o sea, en el largo plazo sobrevivir y a corto plazo competir con ellos, es crear algo más grande. Y esto pasa por convencer a nuestros colegas o amigos y competidores, convencerlos para crear un proyecto mayor. Y este sí que es el auténtico origen de Health & Co, que es el nombre de una compañía gallega, más pequeñita que el propio IMEGEN, de la cual cogemos el nombre porque tiene un foco más internacional y que es el producto resultante de la fusión de 3 compañías. Una en Madrid, con Almacén en Granada, Valencia, IMEGEN, digamos, el que conforma toda esta idea, y esta empresa de diagnóstico genético aplicado principalmente a la cardiología en Coruña. Y este es el grupo Health & Co, que hoy en día, pues para que os tengáis una referencia, contrata a 215 personas en toda España, y aunque tenemos también algún equipo internacional viviendo fuera de España, sobre todo comercialización, todavía no tenemos esas empresas fuera de España, y que factura unos 40 millones de euros dando servicios de diagnóstico genético y también metiendo en cajitas reactivos para que los hospitales de referencia puedan utilizar ese I+D ya empaquetado y hacer sus propios diagnósticos dentro del hospital. Cambia la cosa, cambia la presentación. En este sentido, cuando vosotros decidís apostar por esta empresa consorcio, ¿no? Empresa grande, ya más deslocalizada, pasáis de vuestro ámbito más local, de conoceros todos, a de repente, bueno, pues entiendo que tendríais que ir continuamente a Madrid o a Galicia o a Granada, no lo sé. ¿Cómo se gestiona eso? O sea, ¿cómo empiezas a aprender a llevar una empresa que está en muchos sitios a la vez? Bueno, a ver, con esfuerzo. El teletrabajo y el COVID ahí nos ayudó mucho. Nosotros realizamos la integración o la fusión de las compañías justamente en febrero del año 2020 y bueno, pues nos metemos todos en casa. La integración ha sido más lenta de lo que hubiera debido ser, pero también es verdad que el mercado nos ha dado ese tiempo y nos ha dado la oportunidad del COVID, que también para nosotros ha sido un gran negocio y un gran quebradero de cabeza y una gran satisfacción y orgullo personal, todo eso junto. Entonces, bueno, pues surge el teletrabajo y aquello que se convertía en estar con muchísimas horas del día viajando en tren y en avión, pues empieza a hacerse más fácil con las herramientas que hoy en día manejamos todos. Entonces, bueno, pues efectivamente empiezas a trabajar con herramientas más profesionales para estar en contacto directo con mi compañero en Coruña o en Málaga o en Granada. Sí.
Así Y es. otro aspecto también que me interesa es la parte de la selección de las personas, ¿no?, que trabajan contigo. Porque, claro, me gusta preguntarle esto a la gente que ha fundado algo, ¿no? Porque eso es desde el principio hasta saber, ¿no? En este caso, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿cuándo decides tú empezar a contratar a personas de las cuales no tienes tantas referencias, ¿no? Al principio inicias la aventura con gente que conoces perfectamente, ¿no? Llega un punto en el que empiezas a contratar a otras personas, bueno, pues por referencias, ¿no? Sois más de 200 personas. Ya llega un punto en el que entiendo que uno no puede encargarse de todo, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, pues honestamente, hasta que llegas al punto, para mí hay un punto en el que te relajas y es cuando contratas a ese responsable, esa responsable de recursos humanos, Recursos humanos. que tienen iba a decir puñeterito, permítemelo, sexto sentido maravilloso, en el que ellos son capaces de ver un poquito más allá de lo que vemos los humanos en normales, y entonces es maravilloso porque te ayuda muchísimo. Hasta ese momento te guías por una intuición que no suele funcionar siempre, y yo tengo que decir que si puedo decir que he tenido éxito en la contratación de algunos puestos, pues de científicos principalmente, ha tenido más que ver con buscar los valores debajo del científico que las actitudes o la experiencia de ese científico. Me ha ayudado el hecho de que nuestro sector es tan nuevo que tú no te has podido formar en la universidad y vienes con tu aprendizaje para al día siguiente ser productivo en mi compañía. Esto hace que necesitemos pasar por un periplo de, en algunos casos, 2 años de formación dentro de la propia compañía para que ese profesional empiece a ejercer y a firmar informes. Esto que hace que te puedas permitir el lujo de seleccionar a ese personal por valores. Y entonces tú digas, voy a seleccionar personas que tengan los valores que tiene la empresa en conjunto. Entonces hicimos un estudio importante acerca de que nos representaba a todos los trabajadores de la compañía y seleccionamos así. No obstante, es verdad que hay veces que tienes un fichaje de una determinada persona, la traes de la competencia, ya no miras los valores que tiene y luego en un grupo, imagínate, de 200, hay todo tipo de caracteres. Entonces aprendemos a convivir, no todos nos llevamos bien, no todos trabajamos igual, pero bueno, aprendemos a convivir unos con otros y en ese caso viramos a una dirección por objetivos, ¿no? Por metas y objetivos. Algunas herramientas muy finas, sistemas Agile, nos permiten trabajar midiéndonos por los objetivos y entonces en ese caso, pues bueno, esto nos da un respiro a la hora de trabajar en el día a día a alguien y machacarle en cómo vas con tu tarea. Todos, ¿no? A una. Vámonos al 2014, Ángela. Háblanos del proyecto de DNA Alliance. ¿Cómo surge o por qué surge? Bueno, pues DNA Alliance fue un proyecto que no acabó de cuajarnos adecuadamente, también he de decirlo, y que tenía mucho que ver con haber fundado una empresa en 2000, refundado una empresa en 2009, si al principio íbamos con toda la alegría del mundo, pasando penuria, pero con alegría, pensando que todo nos iba a salir bien. En 2009 éramos unas personas que, teníamos cierto resquemor, no queríamos meter la pata otra vez, tenía que funcionarnos ya bien, y vimos que el mercado español ya lo teníamos más o menos controlado, iba creciendo a un ritmo bueno y queríamos salir fuera de España. Latinoamérica era un mercado bueno para nosotros, era un mercado relativamente sencillo, y entonces pensamos que qué pena que fuéramos estas empresas pequeñitas en España, las que cada una con sus propios y escasos recursos acudiéramos a Latinoamérica a vender nuestros productos. Entonces, bueno, pues a través de un máster, en este caso del ICEX, nos dieron a conocer que existía una fórmula que se llama una AIE, Agrupación Empresarial de Interés, o una UTE, es lo mismo, me da igual, una unión temporal de empresas buscando un objetivo común. Y entonces podías utilizar estas fórmulas en las que tú seguías manteniendo tu identidad como empresa, pero te juntabas con otro, en este caso competidor y enemigo en España, pero que iba a ser amigo fuera de España, y así desarrollar o abrir un mercado compartiendo gastos. Es como un poco... Pues aquello era como un patio de escalera, poníamos un dinero conjunto y administrábamos pues una comercialización fuera de España. Esto, pues bueno, nace y en el papel se entiende todo y tiene un racional detrás muy lógico, pero luego, pues bueno, era complicado porque las culturas empresariales de las empresas que confluyen en esta agrupación de interés pues son diferentes, los ritmos, los tiempos son diferentes. Y luego también hay cierto componente de competencia que tienes dentro de tu mercado que si no lo cuidas bien sale y entonces dices, no, si allí no competíamos. Entonces, bueno, aquello nuevamente fue una formación enorme para nosotros, ganamos mucha experiencia, no sé si tanto dinero y algún que otro disgusto.
Ya. Pero bueno, las empresas que conformamos aquella AIE nos seguimos encontrando en los congresos, volvemos a ser amigos y competidores y todo queda pues como una prueba más, una experiencia más. Muy bien. De hecho, por aquella época volviste a hacer un MBA. Dejamos la cosa en la tesis, pero ha habido más cosas, ¿no? Ángela, ¿qué ha cambiado en ti como persona o como profesional desde el MBA que hiciste en 1998 a el MBA que hiciste en el 2014? ¿Qué cambia? Pues yo siempre digo que tengo dos MBAs. El primero que fue el más caro emocional y económicamente en mi vida y que tuvo que ver con montar una empresa a las bravas, viendo lo que ocurría en el mundo, pero sin saber cómo se llamaba cada cosa. Y el MBA que hago entre 2008 y 2009, en el que le pongo nombre a todo lo que nos ocurre, ¿no? Entonces dices, eso se llama operación acordeón, eso se llama umbral de rentabilidad. Entonces, todo lo conocíamos en las bravas y cuando hago el MBA, ostras, para mí se abre un campo enorme. Primero, me encantan las disciplinas que nos dan, es el mundo real y en realidad te dan herramientas para montar lo que quieras en la vida. Esto va a sonar mal, pero a veces pienso, es que el que no tiene un estatus en su vida, el que no ha conseguido determinados logros es porque no quiere, porque mirando un poco lo que ocurre en otros países y trayéndotelo al tuyo, me da igual el sector y el ámbito, ostras, pero si esto es un caso de éxito que se repite, mira, el de los helados, el de los yogures helados, lo ve en Nueva York, se viene aquí, lo monta y funciona. Determinadas franquicias, determinadas formas de funcionar que España, para bien y para mal, tiene ventajas e inconvenientes. Uno de los inconvenientes es que aquí I+D, señores, poquito, ocurre fuera. Entonces, hay países que van por delante de nosotros. Entonces, de algún modo, tú puedes mirar al futuro y ver lo que funciona allí, que probablemente funcione aquí con un gap determinado. Entonces, bueno, pues el máster te da aquellas herramientas más básicas o más avanzadas, donde quieras llegar para salvar pues, la gestión de recursos humanos, la gestión financiera. Bueno, luego te falta, es verdad que con un máster solo, si tú terminas la carrera y haces el máster, te falta lo otro que para mí es importantísimo, que es esa red y esa cartera de contactos y de amigos y profesionales a los que llamas para que te den aquello que necesitas, ¿no? Entonces, eso se gana con el tiempo. Yo tenía esa red desarrollada durante la primera empresa, luego hice el MBA, le puse nombre a todo lo que me había pasado, a las bravas, a dolor, o sea, yo es que he aprendido a dolor todo lo que tiene que ver con el campo de la empresa y en este momento estoy súper feliz porque creo que me siento con fuerzas, con energías, con ganas de emprender cualquier cosa porque creo que tengo cierto conocimiento técnico o científico y además pues experiencia y contactos para poder hacer con éxito determinadas cositas. Ahora mi problema es que me gustaría hacer tantas que solamente quiero estar parcialmente en muchas. Ese es un poco el siguiente paso. Te lo tengo que preguntar. ¿Cómo se consigue tanta energía, Ángela? Ya, esto creo que es una mutación en el ADN. Esto ya me gustaría deciros. Apuntaos un máster, pues es que me pasa, yo duermo poquísimo, duermo 6 horas al día como mucho, y si no 5, y además es que cuando duermo las horas que duermo, al día siguiente me levanto al 150% de energía. Y entonces estoy completamente enchufada. Encima, tengo muy mala memoria y entonces no tengo rencor. Me pasan cosas malas, pero yo no me acuerdo. No me acuerdo de las buenas, es lo malo, no mucho. Pero de las malas no me acuerdo de nada, me acuerdo cero. Entonces es todos los días echar a la papelera de reciclaje lo malo del día y al 150% de energía es para empezar de cero. Y esto es una cualidad que si se puede ensayar con esas técnicas mindfulness y cosas así, deberíamos hacerlo porque es maravilloso empezar por la mañana diciendo, bueno, hoy sí, hoy va a ser. Vamos a hablar de hoy. Ángela, ¿qué pasa entre ese primer MBA, este segundo MBA, ya pasados los años? ¿Qué te ves tú que has ganado y que has perdido? A nivel un poco más personal, digamos. Bueno, a ver, si comparo las horas que yo he pasado con mi familia, bueno, todos estos tengo 3 hijos, y marido y exmarido, maridos y 3 hijos. O sea que tampoco me vale es que, claro, es que yo tengo 3, no, bueno, pues yo también los tengo. Entonces, si yo comparo las horas que he compartido en el parque con mis hijos, yo he pasado muy pocas, contadas con los dedos de la mano. Tengo subcontratadas muchísimas tareas y tendría muchísimos más amigos o eventos sociales con mis amigos si los hubiera cuidado un poquito más, ¿no? Yeah. Entonces, tengo muchos, pero tengo muchos nuevos. Y además se me caen por el camino porque es que no los atiendo como debería. Entonces, ¿qué he perdido? Hombre, respecto a la población general, diría que yo tendría amigos desde hace mucho más tiempo si pudiera dedicarles más horas.
Y familiarmente, bueno, yo estoy súper feliz, no cambiaría nada de las horas que he dedicado a mi familia, pero sí que es verdad que en comparación con la media estandarizada, pues yo dedico menos tiempo a mis hijos y a mi familia. Esto es la parte mala. La parte buena de los MBAs es, como te digo, es entender el mundo, es como el que ve, ¿te acuerdas los numeritos de Matrix? El que ve detrás, ¿no?, de los números. Entonces, cuando ves a mí me encanta sentarme con un emprendedor y te dice, qué difícil es esto, tú dices, bueno, no es fácil, es verdad, pero voy a ver si te puedo echar una manita aquí, ¿no? Entonces, has vivido por ello y es como que te cuentan algo y dices, esto que a mí me pasó y te comparto la experiencia por si a ti te ayuda, ¿no? Yo también soy una persona, creo que empatizo muchísimo y intento ponerme en los zapatos del de enfrente e intento no contarle mi experiencia tal cual, sino cómo aplicaría mi experiencia en su caso, entrar en su sector, en su ámbito o en su momento. Y esto es muy divertido para mí. A mí me gusta mucho poder charlar y compartir experiencias con otros emprendedores. Y perdonadme, si son emprendedoras todavía me gusta más. Vamos a hablar de eso. No sé si prefieres hablar de conciliación, si prefieres hablar de emprendimiento científico femenino. Yo sé que eres una baluarte, ¿no?, de todo lo que es emprendimiento científico femenino, pero hay que... todo este tipo de temas se pueden hablar desde muchas perspectivas. Una perspectiva un poco más reivindicativa, una perspectiva no reivindicativa en ningún caso. ¿Cuál es tu sentimiento respecto a todo este tema? Bueno, yo creo que todavía nos sigue quedando... Yo soy, no te diría reivindicativa en sentido estricto, pero es verdad que soy disruptiva y que además digo las cosas tal cual las pienso y las siento. Si a alguien le ofenden, pues lo lamento muchísimo. Es mi experiencia y estoy muy satisfecha de cómo me ha ido. Mira, la palabra conciliación es una palabra que tiene tantos matices y se entiende siempre yo cuando la oigo, lo oigo de una determinada manera, que no me gusta. Creo que las mujeres seguimos todavía en esta generación influenciadas por nuestras madres y aquella que tenga la suerte de conservar a sus abuelas por sus abuelas. Y creo que todavía seguimos quedándonos, a lo mejor a veces sin confesar, con una tarea mayor que tiene que ver con el cuidado de los hijos. Es como si por el hecho de ser la mujer de la familia tuviéramos que nuestra carga ha de ser un poquito más pesada, ¿no? Y partimos de esa posición sin plantearnos que eso se puede llevar a una mesa, discutir y repartir de una forma más justa, más igualitaria. Y luego llega la palabra conciliación. Y la conciliación tiene únicamente que ver con los hijos y el tiempo que yo necesito para las cosas de mi casa. Entonces, yo concilio fenomenal las tareas de limpieza del hogar. No me gustan, no las hago, las subcontrato. O sea, ni siquiera mi pareja tiene ningún interés en hacer eso. Entonces, hay cosas que nos gusta hacer y cosas que nos gusta hacer menos. Pero en este ámbito, a mí me encanta emprender, me encanta mi trabajo, igual que me encanta mi familia. Entonces, ahí reparto en la medida de lo posible. Pero a mis hijos también les encanta ir al colegio y les encanta... Entonces, hay que repartir una serie de tareas. Yo creo que hay veces que lo deberíamos hacer con la mente más fría y de ingeniero y menos con esa parte del corazón que además tiene que ver mucho con una influencia cultural que a las mujeres no nos beneficia. Pero a eso voy, o sea, muchas personas que contactan conmigo y que quieren un poco reorientar su carrera, evidentemente muchas son mujeres, y yo te diría que la gran mayoría de esas personas lo que necesitan es eso, o sea, en ese punto de su vida no son capaces de conciliar o ven que no van a poder y quieren cambiar y no saben cómo. Y no saben cómo, no sé hasta qué punto es a nivel práctico o a nivel emocional, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede cambiar eso? O sea, ¿cómo cambias tú esa inercia social o esa inercia cultural que uno tiene y que ha mamado desde chico y que tiene que aplicar algo concreto, algo práctico, ¿no? ¿Cómo lo resuelves? Pues yo creo que es que nos saltamos un paso fundamental y muy importante que es, y lo he vivido en mi propia experiencia cuando he recibido a mis compañeras de trabajo que venían a negociar con la empresa una reducción de jornada porque necesitaban y era imprescindible recoger a los niños en el colegio a las 4:30 de la tarde. Entonces yo decía, fenomenal, digo, entiendo que vienes aquí después de haberte sentado con tu marido y con tu familia y con las personas que te ayudan. No, yo vengo aquí a la empresa. Digo, ¿pero por qué has pensado que con la empresa es el primer punto donde empieza la conciliación? La conciliación empieza familiarmente. Oye, ambos tenemos en unos trabajos, ¿cómo va a evolucionar? ¿Qué quieres y qué esperas de tu carrera profesional? Y esto lo habla tu marido, lo hablas tú, tu pareja, lo hablas tú y lo escribes en un folio y decís, bueno, ¿hasta dónde quiero llegar y qué quiero ser de mayor? Y por ahí empieza, la negociación empieza en casa con nuestra pareja y con nuestra familia. Y entonces, a partir de ahí, si yo resulta que
me encanta mi familia y eso no se pone en duda y por favor no mezclemos los temas del corazón, esto es igual para todos. Pero resulta que me encanta mi trabajo y es que en el trabajo tengo posibilidades de ascender, eso no cuadra con tengo que recoger a mis hijos todos los días a las 4:30 y eso es entendible. Y lo que no puede ser, y yo comento siempre en muchos foros, es yo hace tiempo, ahora menos afortunadamente, pero en algunos foros muy relacionados con el campo académico se hablaba de que los puestos de dirección tenían que acomodarse a la vida familiar. Teníamos que conciliar los puestos de dirección con la familia. Y yo aquellos que me entran una risa, que me muero, pero vamos a ver, eso es imposible. Un puesto de alta dirección o de alta responsabilidad implica un horario flexible. Igual que tener familia, que el horario debe ser flexible. Entonces, todo esto hay que conciliarlo, pero no desde una parte hacia la otra. Entonces yo a esas mujeres que se acercan les digo, pero vamos a ver, tú te has sentado con tu pareja y con tu familia y has marcado qué tiempo necesitas para asegurarte de que tu carrera profesional es cada vez mejor, que asciendes en tu trabajo y que logras esos objetivos que tú buscas. Es que una vez que te sientas con tu familia y dices, bueno, pues no, oye, a las 4:30 no, pero a las 6:30 puedo, pues vuelves a tu empresa y dices, quiero formarme, tengo 2 horas más, tengo 1 hora más para formarme y quiero ascender dentro de la compañía, quiero promocionarme dentro de la compañía. Oye, pues yo recibo un montón de chicos que quieren promocionar dentro de la empresa y recibo un montón de mujeres que quieren una reducción de jornada porque tienen que cuidar a sus hijos o recogerlos del cole. Y esto hay que cambiarlo radicalmente, porque creo que ellas no se lo han planteado, lo dan por hecho. Lo han hablado con sus madres o lo han vivido en la sociedad. Esto es lo que hay que cambiar radicalmente. Y de verdad que tengo mujeres maravillosas en el ámbito científico, casadas, con perdón y todos mis respetos, con señores hombres de la construcción, en los que ellos son los que, claro, su trabajo no le permite terminar antes de las 7 de la tarde y ellas sacrifican su trayectoria profesional para recoger a los niños del colegio. Eso hay que cambiarlo. Ángela, vamos a hablar de emprendimiento femenino, que ¿es otra cosa o es lo mismo de lo que estamos hablando? ¿Cuál es? Lo mismo. Es lo mismo. Es que una vez que has conseguido convencerte a ti misma o reflexionar y saber que a ti te encanta tu trabajo y que quieres llegar a puestos lo más alto posible, pues el siguiente paso es, oye, pues si no lo consigo, me monto mi propia empresa. Es que tengo esta tecnología que me gustaría aplicar, es que he visto que a tal le funciona. Y hoy en día es que encima me encanta porque el campo virtual y la venta, los marketplaces y todo esto te permite encima emprender con prácticamente el dinero que no estás ganando trabajando en otro sitio. O mejor todavía, si duermes poco, trabajas en un sitio para tener un poco de dinero y montas tu propio negocio. Entonces yo creo que ahora se abre un ámbito todavía más grande para aquellos emprendedores de vocación. Para mí un emprendedor de vocación es alguien permanentemente insatisfecho que no ve límites a su carrera. Que, ojo, carrera profesional implica hacer cosas divertidas, pero también tener un estatus social determinado o llegar a alcanzar metas que un currito básico normal, con todos mis respetos y cariño, no conseguirá a lo largo de su trayectoria porque se ha acotado el tiempo en el que va a trabajar, la empresa en la que va a trabajar o las expectativas que espera o las recompensas que espera de su compañero. Y Ángela, cuando hablas con tus compañeros o con tus empleados, ¿te da la sensación de que la gente sabe lo que quiere? No lo sabemos. Es que es lo que te he comentado antes, no paramos a pensar, no paramos. Nosotros nos vemos y como además no tenemos esa costumbre, no pensamos que es necesario, la vida cada vez funciona más rápido, nos metemos en nuestra vida conforme crecemos y cumplimos años, nos vamos metiendo en compromisos familiares, económicos, sociales, cada vez más grandes y entonces cada vez tenemos menos tiempo para pensar, porque además pensamos que si paramos a pensar no tenemos mucha opción, ¿no? Nos cerramos nuestro abanico de opciones. Entonces, vendría fenomenal aprovechar pues, ese momento vacacional para reflexionar y decir, pero yo ahora cuando vuelva en septiembre voy a querer hacer lo mismo que venía haciendo en julio. Y esto hasta el julio del año siguiente, donde me volveré a ir de vacaciones. Entonces, y esto es la vida que yo quería. Y lo más importante, una vez que eres capaz de abrir la posibilidad o abrirte esa oportunidad de pensar en esto, que no cunda el desánimo. Y además puedo cambiar. No voy a cambiar de un día a otro todo. No me puedo permitir esto probablemente económicamente, no lo puedo cambiar familiarmente, pero puedo ir haciendo pequeños cambios o puedo marcarme la meta aquí y ir lo más recto posible. Pero es que si ni siquiera me marco la meta, voy a ir a la deriva, seguir yendo a la deriva. ¿Y eso es 100% responsabilidad de uno? ¿O de alguna manera te puede tu empresa ayudar a través de un plan, ¿no?, de desarrollo profesional tuyo? Claro, como segundo paso sí, pero si alguien no se plantea que puede ser mejor
puede tener más responsabilidad, puede tener mejor salario, o puede tener un trabajo pues, en el que le permita viajar más o conocer clientes, etcétera, pues la empresa no puede pensar que tú eres ese puesto adecuado, ¿no? Entonces, y nuevamente, es que eso hay que hablarlo familiarmente. Oye, es que yo ahora de repente, es que me gustaría viajar más. Y tu pareja pone unos ojos así, ¿cómo? Y entonces, ¿quién recoge a los niños? Error fatal. Si esa pregunta es, muy bien, me alegro que me... ¿Tú cuánto tiempo llevas recogiendo? Yo, 7 años, te toca a ti los próximos 7. Ya luego hablamos, cuando se hagan 14 y los niños ya tengan 14, que ya podrán estar incluso solos, ¿no? Bueno. Entonces, sí, creo que la empresa tiene mucho que decir, pero creo que hay muchas empresas que dicen mucho, ¿eh? Yo creo que la mía está encantada de recibir ese tipo de sugerencias. Ya me gustaría poder decir, y contaré en los foros en los que acuda, esas mujeres que han venido a mi despacho a decirme, quiero ser más, pero quiero trabajar más, quiero aprender más, ayúdame. Claro. No, esos son chicos. Ángela, ¿qué te voy a decir? Que ha sido un gustazo. O sea, me encantaría seguir hablando. Ya tendremos tiempo de hablar. Y siempre me gusta terminar con una vista atrás rápida. Si tú estuvieras viendo a la Ángela que salió de la carrera, ¿qué le aconsejarías? Pues ser un poquito más reflexiva. Un poquito más reflexiva. Creo que sobre la edad es una cuestión de madurez y a lo mejor es muy, muy difícil, pero me he llevado unos disgustos tremendos por esa impulsividad que tengo. Igual si quito eso, luego como pasa en las pelis, ¿no? Que cambias el pasado y el futuro de repente es otra cosa peor, ¿no? A lo mejor eso es lo que me ha llevado a tener determinados éxitos. Pero es verdad que, jolín, he funcionado a toda velocidad desde los 23 años, te diría que incluso un poquito antes. Entonces, hay veces que he cometido grandes errores muy obvios y he defraudado a muchas personas por esa impulsividad. Yo ahora a la Ángela de ese momento le diría, ¿puedes contar hasta 3? Sé que en tu caso hasta 10 no puedes, pero hasta 3 sí. Cuenta hasta 3. Muy bien. Ángela, muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa. A vosotros, un placer. Seguimos hablando. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.